Listo. Entonces, buenas tardes. Bueno, aquí voy a intentar explicar lo que hice en la obra, en la obra para armonizar. Eh, Inicialmente, eh, o sea, los primeros cuatro compases, lo que hice fue utilizar el acorde inicial, el la mayor, yo lo puse como la 7 como un pedal, tanto en el piano como en la guitarra, pues en el arreglo que yo hice. Y el bajo solamente va haciendo las fundamentales, en este caso pues en octavas. O sea, yo aquí puse pues el bajo en forte justamente porque noté pues que no se escuchaba bien. Listo. Luego, compases 5 y 6 bueno, también en 7 y 8 lo que hice fue escribir los acordes a partir de la melodía que estaba propuesta. Pues a partir de eso, pues yo formé el acorde y busqué la forma en que sonara como más adecuada. En el compás 5 utilicé un re mayor 9, o sea, utilicé toda la posición forward close en el primer acorde, en el re mayor. Y pues como las melodías están una octava más arriba, pues no hay mucho problema con ello. Eh, en el quinto del quinto utilicé pues también la novena, o sea, mi 9. Ya para el dominante de la tonalidad utilicé, o sea, pues quedó como la séptima. En el quinto del quinto y en el quinto está la nota la como melodía, entonces en este caso pues correspondería a la suspensión del mi 7 y a la fundamental de la. Bueno, ahora vamos con pues la primera exposición de la melodía de la pieza. Los primeros tres acordes los dejé tal cual como estaban para pues reexponer. De igual manera, pues acá también, o sea, pues hubo en la primera exposición de la pieza, traté de cambiar muy pocas cosas. Digamos, en este caso, en el compás 12 lo que hice fue poner segundo relacionado que se dirigía hasta en la dominante de la tonalidad. En en el compás 16 pues lo único que hice, a diferencia de cómo está la obra planteada, es, es ubicar la dominante otra vez para precediendo a la fundamental en el compás 17. Bueno, aquí mantengo la misma exposición de la pieza, o sea, la pieza como tal pues comienza con un movimiento de fundamental de primer grado, pasa al aumentado bueno, al quinto del cuarto, pero en este caso pues el quinto es un aumentado, que aquí, o sea, pues que lo cifraron como fa sostenido aumentado, pero pues eso también se puede leer como re aumentado. Eh, Nos pone un cuarto menor, una subdominante menor, que pues básicamente es un intercambio modal de la paralela menor. Aquí nos coloca un acorde, podría pensarse modal, o sea, esto es un acorde slash, sol con bajo en la, básicamente no es básicamente, es un acorde suspendido, donde la quinta del acorde de sol se convertiría en la cuarta, o sea, en la suspensión del acorde de la. Luego pasamos por la 7 re max 7. Básicamente en esta parte yo em, ¿qué? Reproduzco esto mismo. Solamente que aquí pues ya utilizo acordes con séptimas. Y aquí en lugar la 7 normal, o sea, con su tercera, nuevamente utilizo una suspensión.
la 9 suspendida. En cuanto a los acordes de guitarra, básicamente lo que yo pretendía hacer es, o sea, hacer unas conducciones lo más cercanas posibles. Eh, Pude haber utilizado solamente los tonos guías, pero me pareció que también había una posibilidad de colorear utilizando ya fuera tensiones o simplemente inversiones de los acordes. Em, por ejemplo, en esta zona solamente son inversiones, o sea, en la zona del compás 9 bueno, al 12 de hecho, son inversiones de ese acorde, de esos acordes, mejor dicho. En el compás 14-15 lo que intenté hacer fue utilizar arpegios, arpegios pues básicamente triádicos en función de no volver demasiado denso el acompañamiento, sino también como generar una pequeña contramelodía con respecto a lo que tenía, lo que lleva el instrumento, la flauta, pues que lleva la melodía. Eh, Posteriormente, bueno, las conducciones se mantienen bastante. Lo que digo, pues, o sea, en la ejecución, pues se verán que las conducciones son muy cercanas, los movimientos son muy cortos, entonces, pues no hay mucho problema en eso. Aquí, en el compás 25 hice una sustitución diatónica interna, o sea, cambié la fundamental por el sexto menor, que pues también tiene función de tónica. En el compás 27 lo único que hice fue agregar una tensión, una trecena. Ya en el compás 28 ya utilicé pues una enarmonía, o sea, del 28 al 29 que es una sustitución tritonal del, del bemol 2 7 para resolverse en el quinto 7 y como se nota pues también en este caso el bajo estaba sobre la séptima del acorde y esta séptima sube por medio tono hacia la fundamental del siguiente acorde, de esta la suspendida. Nuevamente acá, pues acá había un re mayor. Lo que yo hice nuevamente, pues fue hacer la sustitución interna por el sexto menor. Pero pues aquí básicamente lo que sucedió fue que fue la sustitución más un acorde enarmónico, que fácilmente pudo haber sido un La 7 como en compases anteriores, como en la primera exposición, pero yo aquí elegí el disminuido 7 justamente pues para crear una tensión diferente. Y como se nota, ve, no, como se nota acá, y no lo resolví en el re mayor en estado fundamental, sino dejando la séptima del acorde en el bajo. Pero pues luego sí haciendo unos pequeños movimientos en la mano izquierda y en la mano derecha para llegar al re aumentado. Aunque bueno, en este caso sí podría cifrarse mejor como fa aumentado para que se resuelva en el sexto menor, porque pues este anteriormente era un sol mayor, pero pues hice la sustitución interna. Aquí venía un sol menor y lo reemplacé, hice un intercambio modal, pero lo reemplacé por su misma función. O sea, no dejé el cuarto menor, sino un bemol 6 más 7 que en este caso vendría siendo la subdominante. Básicamente una sustitución interna también, pero sigue siendo un intercambio modal. Este, luego, posteriormente, en el compás 38 como estamos señalando aquí, utilicé una enarmonía con sexta napolitana, pues como se explicó en clase, pues esto es un acorde predominante. Entonces,
lo que hice pues fue utilizar la sexta napolitana en inversión, en primera inversión, y lo resolví en su cadencial 6/4, o sea, en re mayor con bajo en la, para sacar la dominante, en la suspendido, y luego irnos nuevamente a la resolución en re mayor. Luego ya pasamos a la parte B, a la sección B. En el compás 41 pues sí comienza donde este inició inicialmente, que es en el cuarto grado, en el sol mayor. Luego hago también otra sustitución interna, eh, por su misma función, pero en diferente acorde, o sea, sol con bajo en mi menor, o mi menor 7 en este caso. Eh, Otra sustitución interna, aquí también era un re mayor, lo cambié por el sexto menor. Bueno, era si menor 7 con bajo en fa sostenido, pues o sea, no olvidé de descifrar el bajo. Luego, aquí básicamente era un segundo quinto. Yo hice segundo menor, pero cambié el quinto 7 por una enarmonía, por el do sostenido disminuido 7. Bueno, aquí era nuevamente sol mayor. Entonces nuevamente se hizo la sustitución interna pues por la, por su misma función, por la subdominante. Estas sí pues son las dominantes de la tonalidad para resolverse en re en primera inversión. Eh, Del 53 al 56, pues no lo cambié, o sea, ahí lo preferí dejarlo porque pues sí me gustó cómo sonaba. Como sea, pues son acordes dominantes, sino que son acordes, o sea, es un acorde suspendido que se resuelve dominante en dos ocasiones. Aquí ya creo que es la reexposición de la forma A. Entonces, nuevamente, los primeros tres acordes los dejo iguales. Hago el segundo relacionado para llegar al quinto de la tonalidad. Eh, Posteriormente, bueno, en el 65 pues se mantiene la conducción. Nuevamente, pues utilizando apoyos melódicos para llegar al re aumentado. Solo que en este caso eh, dejé la subdominante, el sol, en inversión para conducir el bajo de manera cromática hacia otra vez ese intercambio modal al si bemol max 7, al bemol 6 max 7, la subdominante. Y aquí es donde ya utilizo el cliché armónico. Entonces, como teníamos un sol con bajo en la, eh, el primer acorde sí lo mantuve, pero de aquí ya comencé yo manteniendo la idea del la mayor, a utilizar los bajos en bajar de manera cromática. Entonces, claro, pues aquí tenemos la suspensión. Nos crea un quinto max 7 porque tenemos la séptima en el bajo. Luego nos crea un dominante en tercera inversión también. Bueno, aquí también no sé si fue bien ahí. Luego pasamos al fa sostenido, que en este caso ya no nos dejaría el La7, sino nos dejaría un tercero menor, aunque pues como aquí está anotado con el. Ah, no, no está anotado con el sol. Hubiese sido frigio en ese caso, pero pues como no se utilizó la séptima, pues se condujo solamente como un tercero menor. Luego nos generó un acorde de intercambio modal,
Ya de la paralela menor, o sea, nos generó el bemol 3 Max 7. Eh, Nuevamente al descender cromáticamente nos generó un dominante en segunda inversión. Esta es la 7 con bajo en mi. Y aquí ya se resuelve en la fundamental del acorde. Y utilicé nuevamente pues un acorde aumentado, una enarmonía, pues para generar un poquito de tensión y ya resolverlo en el paralelismo hacia re mayor. Pues nuevamente pues con los arreglos de guitarra y bajo, pues el bajo es lo más básico que yo hice en este caso. eh, Mantenían solamente las fundamentales, dado el caso que hubiese más de un acorde, por ejemplo, entre el compás 69 70 que hay tres acordes por compás, pues el bajo se va conduciendo cromáticamente. Aquí pues sí ya tenemos un saltico de séptima pues que está un poquito largo, pero pues igual pues no es tan chocante en ese caso. Este, también, nuevamente, o sea, lo que fue la guitarra como tal, siempre va procurando conducir las voces o generando pues esa sensación de conducción de un lado al otro, siempre buscando los movimientos más cercanos posibles. De igual manera también cuando existe la posibilidad, utilizar el recurso de los arpegios. Por ejemplo, aquí, de hecho, pues es una sección un poquito larga, del compás 41 al compás 49, estamos utilizando arpegios, algunos más cercanos, más conducidos, otros un poquito, pues que no se ven tan conducidos en cuanto a voces, pero pues en el movimiento de la guitarra muchas veces simplemente es moverse un traste, a lo sumo dos, que de cualquier manera pues es una conducción apropiada en muchas ocasiones. Eh, Más allá de eso, pues, o sea, sí, definitivamente pues traté de utilizar la mayor cantidad de técnicas de rearmonización posibles dentro de lo que tal vez más me costó cuadrar fue estos últimos cuatro compases porque inicialmente no me había fijado mucho como en la melodía, sino estaba pensando mucho, mucho cómo mover los bajos, pero ya eventualmente me di cuenta que había momentos en los que afortunadamente la melodía correspondía con algunos de los acordes que yo había planteado. Por lo mismo, pues fue mucho más fácil hacer ese cliché descendente en este caso. Listo. No siendo más, a ver, no siendo más, pues muchas gracias. Y pues, muchas gracias.